El viento frío de finales de otoño soplaba con fuerza. Atravesaba la explanada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Las hojas secas de los árboles crujían contra el suelo. Mostraban un color amarillento y marchito. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Se sentía en el aire la amenaza de una lluvia helada. Una mujer descendía por las escaleras principales del tribunal. Sofía López, de 38 años de edad. En su mano apretaba un sobre de papel. Dentro llevaba la copia de su demanda de divorcio, recién aceptada. 10 años. 10 años que le parecieron una eternidad. Todo ese tiempo, Sofía vivió prácticamente como la sirvienta de la familia Garza. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días. Preparaba avena tibia para que no le cayera pesada al estómago de su suegra, doña Carmen. Planchaba las camisas de su esposo, Diego, hasta que no quedara ni una sola arruga. Y eso no era todo. Su día realmente comenzaba después de doblar la ropa de Daniela, su cuñada, que ya ni siquiera vivía ahí. Fueron días de auténtica esclavitud. Sofía apretó el sobre con más fuerza. Bajaba las escaleras del tribunal paso a paso, asegurando cada pisada. Le temblaban las rodillas y sentía que iba a desmayarse. Pero apretó los labios y resistió. Esto se acabó. Se lo repitió a sí misma una y otra vez. Fue en ese preciso instante. Una voz chillona cortó el aire de la explanada. «Oye, espérate ahí». Sofía se dio la vuelta. Vio a una mujer acercándose a paso firme. Llevaba un abrigo de piel que ondeaba con el viento. Era su suegra, doña Carmen. Con aires de ser una señora de las lomas, lucía un peinado de salón, intacto y lleno de laca. En cada uno de sus dedos brillaban ostentosos anillos de oro. Detrás de doña Carmen caminaba lentamente su esposo, Diego. Tenía una actitud perezosa y desinteresada. En una mano sostenía su teléfono celular de última generación. La otra mano la llevaba metida en el bolsillo del pantalón. En su rostro se dibujaba una sonrisa burlona. Doña Carmen se detuvo en seco frente a Sofía. Su abrigo de piel desprendía un fuerte olor a naftalina que lastimaba la nariz. «Escúchame bien. Deja aquí todo lo que nos debes por haberte dado de tragar gratis todos estos años». «Señora Carmen, ¿de qué me está hablando?». Sofía intentó responder con la mayor calma posible. Los ojos de doña Carmen se abrieron de par en par, llenos de furia. «¿De qué hablo?». «Pues ¿de qué va a ser? De la tarjeta VIP del hotel de lujo de nuestra familia. Dámela ahora mismo». Al gritar esto, doña Carmen empujó a Sofía con ambas manos en el pecho. «Ah». Sofía tropezó y retrocedió un par de pasos. El bolso que llevaba en el hombro cayó al suelo. Todas sus pertenencias se esparcieron por el asfalto. Su cartera, su crema de manos, un bolígrafo y un pequeño espejo de mano que rodó hasta caer en la tierra húmeda. ¡Crack! Se escuchó un ruido seco y desagradable. El espejo de mano se había agrietado por la mitad. Los ojos de Sofía temblaron al verlo. Ese espejo era el único recuerdo que le quedaba de su difunta madre. «Perdóname por no poder darte más el día de tu boda», le había dicho su madre. Fue lo último que le puso en las manos. Un espejo barato con un estampado de flores. Sofía se agachó lentamente y recogió el espejo roto. Su propio rostro se reflejaba partido en dos. «¿De dónde sacó una sirvienta muerta de hambre como tú la tarjeta VIP de mi hijo?», gritaba doña Carmen con voz ronca y llena de veneno. La gente que pasaba frente al tribunal las miraba de reojo, pero a doña Carmen no le importaba en lo absoluto hacer un escándalo en la calle. Las apariencias ya no le interesaban. Su mente solo pensaba en ese pequeño plástico negro. Diego abrió la boca sin apartar la vista de su celular. «Hazle caso a mi mamá. Sofía, tú nunca vas a tener dinero para pisar un hotel como ese». Era un comentario cargado de desprecio.
Esa fue la frase que le dedicó a la mujer con la que vivió durante 10 años. Sofía levantó el rostro lentamente y miró a Diego. Él seguía tecleando en su teléfono como si nada. En la pantalla no dejaban de aparecer notificaciones de mensajes de un contacto llamado Fernanda. Los labios de Sofía temblaron levemente, pero no era por enojo. Era por un vacío enorme, una tristeza tan profunda que apenas la dejaba mantenerse en pie. El hecho de que 10 años de matrimonio valieran menos que un trozo de plástico. Esa verdad le golpeó el centro del pecho como un martillazo. Sin embargo, Sofía no derramó ni una lágrima. En su lugar, una sonrisa escalofriantemente fría se dibujó en su rostro. «Adelante, tómela». Sofía sacó la tarjeta negra de su bolso. Una tarjeta lisa y sin un solo rasguño. Los ojos de doña Carmen se abrieron desmesuradamente al verla. Este es exactamente el nivel al que pertenecen. Tras decir esto, Sofía le lanzó la tarjeta a la cara a doña Carmen. La tarjeta voló por los aires, girando, y cayó directo en un charco de agua sucia cerca de un puesto de tamales de la esquina. Quedó sumergida en medio del agua turbia, mezclada con grasa y restos de comida. «¿Qué te pasa?» El rostro de doña Carmen se deformó por la ira y el asombro. La señora que se creía de la alta sociedad perdió todo su orgullo. Se tiró al suelo, de rodillas, arrastrándose hacia el charco de agua sucia. No le importó mancharse de lodo. Con ambas manos buscó desesperadamente la tarjeta hasta atraparla. Luego la limpió con la manga de su carísimo abrigo de piel, soltando una risa macabra. «Serás estúpida. ¿Cómo te atreves a tirar algo tan valioso? No tienes idea de lo que vale esto». Sofía la observaba desde arriba, en completo silencio. La miraba como si fuera un insecto. No, la miraba como a algo inferior a un insecto. La mujer a la que llamó suegra durante 10 años, arrastrándose en el lodo, celebrando por un pedazo de plástico. Sofía grabó esa imagen en su memoria para siempre. Diego ni siquiera intentó ayudar a su madre a levantarse. Seguía tecleando en su teléfono celular. Le estaba enviando un mensaje a su amante, Fernanda. «Fer, ya recuperé la tarjeta, jajaja. ¿Dónde nos vemos hoy?» Sofía les dio la espalda en silencio. El sonido de sus tacones resonó contra el asfalto. Un paso, luego otro. No miró hacia atrás ni una sola vez. El viento frío de la ciudad movía su cabello. A través de las hojas secas que caían, su figura se hacía cada vez más pequeña. «Eso te pasa por inútil. Lárgate sin un peso en la bolsa, a ver cómo sobrevives. No te vuelvas a acercar a esta tarjeta», le gritó doña Carmen por la espalda, apretando el plástico en su mano. Diego se unió a los gritos. «Adiós, Sofía. Qué alivio no tener que pagarte ni un centavo de pensión». Las burlas de ambos llegaron hasta la espalda de Sofía, arrastradas por el viento. Pero su caminar no titubeó ni un segundo. Al contrario, cada paso se volvía más firme y lleno de fuerza. Su espalda estaba recta, llena de dignidad. Ese par de tontos no tenían idea del terrible plan de venganza que se ocultaba tras su sonrisa. Sofía salió de la explanada del tribunal y tomó un taxi en una avenida principal. Se hundió profundamente en el asiento trasero. Cuando la puerta se cerró y el ruido del tráfico quedó atrás, una lágrima corrió por su mejilla. Sacó el espejo de mano agrietado y se miró en él con cuidado. El espejo que le dejó su madre. A pesar de la grieta, su rostro se veía extrañamente claro y nítido. «Mamá», murmuró Sofía con voz frágil, «ya estoy bien, te lo prometo». El taxi aceleró suavemente por la ciudad. Por la ventana, el edificio del tribunal iba quedando cada vez más lejos. Su prisión de 10 años se desvanecía en el pasado. Había lágrimas en sus ojos, pero sus labios estaban apretados. Mostraban una inmensa fuerza de voluntad. En el asiento trasero,
Sofía sacó su teléfono celular. Comenzó a desplazar la pantalla por su lista de contactos. Diego, borrar. Doña Carmen, borrar. Daniela Garza, borrar. Uno por uno, borrando con la yema del dedo cada rastro de esos 10 años de pesadilla. Cuando terminó de borrarlos a todos, marcó un solo número. «Bueno, abogado Martínez, habla Sofía López. Hoy mismo le entrego todos los documentos de los que hablamos». Cuando colgó el teléfono, su mirada era la de otra persona. Ya no era la de la mujer triste que aguantaba las lágrimas frente al tribunal. Era la mirada de alguien que soportó el infierno durante 10 años en silencio y que finalmente estaba lista para mostrar los dientes. Mientras miraba su reflejo en la ventana del taxi, su mente viajó al pasado. 10 años. Decir que fue un infierno sería quedarse corto. Cuando se casó, Sofía tenía muchos sueños. Quería formar una familia con el hombre que amaba, tener cenas cálidas en casa y construir una felicidad sencilla, el futuro hermoso y normal que cualquier mujer desearía. Pero ese sueño se hizo pedazos en cuanto cruzó la puerta de la casa de los Garza. Para doña Carmen, Sofía nunca fue la esposa de su hijo. Era simplemente una sirvienta que no cobraba sueldo. Tú ya no eres una López. Ahora perteneces a la familia Garza. Aquí se hacen las cosas a mi manera, y tú solo tienes que callar y obedecer. Esa era la frase favorita de doña Carmen. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, preparando el desayuno para todos. Doña Carmen exigía su atole a la temperatura exacta, ni muy caliente ni muy frío. Diego le tiraba el cenicero por la cabeza si el cuello de su camisa no estaba perfecto. Decía que tenía que presumir su estatus frente a sus compañeros de trabajo. Lavar, limpiar, hacer el mandado, cocinar, recoger la mesa. Por más perfecto que hiciera todo, jamás escuchó un gracias en esa casa. «Este caldo no sabe a nada. Esto no se lo comería ni un perro callejero». Doña Carmen le aventó el plato de sopa caliente contra la mesa en más de una ocasión. El caldo hirviendo salpicaba y quemaba a Sofía, pero a nadie le importaba. «¡Qué cochinero! Limpia esto rápido, inútil», era lo único que le decían. Su esposo, Diego, jamás movió un dedo para defenderla. Al contrario, se unía a su madre para humillarla. «No hagas enojar a mi mamá. Tú solo tienes que hacernos caso a ella y a mí. Ocúpate de la casa. Una ignorante como tú no tiene por qué opinar sobre las cosas de afuera». Desde el 3er año de matrimonio, Diego dejó de dormir con Sofía. Siempre inventaba excusas sobre trabajo, reuniones o compromisos. Empezó a llegar de madrugada casi todos los días. A veces dormía en el pequeño sofá del estudio y a veces ni siquiera llegaba a dormir. Sofía se había dado cuenta hace mucho tiempo de que él llegaba oliendo a perfume barato de mujer. ¿Por qué soportó ese infierno durante 10 años? Solo por una promesa que le hizo a su madre antes de morir, el día antes de la boda. Su madre, postrada en la cama del hospital, le apretó la mano con sus dedos delgados. «Sofía, el matrimonio es paciencia. Por más difícil que se ponga la situación, no puedes rendirte a la primera. Aguanta los primeros años. Si resistes, te juro que las cosas mejorarán. Perdóname por dejarte tan sola, hija mía». Esas palabras se convirtieron en una maldición que la mantuvo atada. Pasaron 3 años, luego 5, luego 10, y las cosas nunca mejoraron. El infierno solo se hizo más oscuro y profundo. Su madre falleció al 5.º año de su matrimonio. Incluso durante el velorio, doña Carmen la obligó a organizar los gastos. La mandó a atender a todos los familiares sin dejarla descansar un segundo. «Ya deja de lloriquear por los rincones. Los muertos no van a regresar. Mejor cumple con tus obligaciones como la nuera de los Garza». Ni siquiera le permitieron tener tiempo para llorar la muerte de su propia madre. Fue en ese momento,
Algo se rompió dentro de Sofía para siempre. Las palabras de su madre sobre aguantar eran para que fuera feliz. No eran para que matara su propia alma y viviera como una esclava. Si seguía así, estaría pisoteando el último deseo de su madre. Decidió que tenía que recuperar su vida con sus propias manos. A partir de ese día, comenzó la verdadera batalla de Sofía. Durante el día, seguía fingiendo ser la sirvienta perfecta y sumisa. Pero en las madrugadas, cuando todos dormían, Sofía se encerraba en su cuarto. En silencio absoluto, se ponía a trabajar en su computadora y su celular. La herencia que le dejó su madre fueron apenas 300.000 pesos. Usó ese dinero como capital para aprender a invertir por su cuenta. Leía noticias financieras internacionales y analizaba los reportes de empresas. Estudió la economía global con los ojos cansados y llenos de sueño. Compraba acciones de empresas con futuro, una por una, con mucho cuidado. Los 10 años que Sofía vivió como esclava fueron los mismos 10 años que le tomaron construir una fortuna. La inversionista Sofía López nació y creció en la oscuridad de su habitación. El paisaje por la ventana del taxi cambió. Ahora se veían los grandes edificios corporativos de la Ciudad de México. Sofía guardó el espejo roto en su bolso y apretó los puños. «Mírame, mamá. Tu hija ya no va a derramar una sola lágrima más. A partir de hoy, empiezo a pelear por mi vida». La luz que brillaba en sus ojos era dura como el acero. Una fuerza que solo puede tener alguien que sobrevivió al infierno durante 10 años. Al mismo tiempo, en la casa de los Garza, doña Carmen y Diego estaban tirados en el sillón de la sala, muy cómodos. Doña Carmen miraba la tarjeta VIP que había rescatado del lodo. La contemplaba maravillada, como si fuera el tesoro más grande del mundo. ¡Qué tonta! Esa muerta de hambre tiró algo tan importante como si nada. Ay, mamá, déjala. Lo importante es que recuperamos la tarjeta. Esa mujer ya no es nadie para nosotros. Se largó a la calle sin un peso. No va a poder hacer nada de su vida. Diego se reía a carcajadas mientras le masajeaba los hombros a su madre. Tienes razón, mijo. Ahora sí. Mi fiesta de los 70 años la vamos a hacer en grande con esta tarjeta. Claro que sí, mamá. Con este plástico podemos rentar el salón más lujoso del mejor hotel sin problemas. Madre e hijo soltaban carcajadas vulgares y escandalosas. Se imaginaban un futuro lleno de lujos y de gente envidiándolos. No tenían ni la menor idea de a quién le pertenecía realmente esa tarjeta, ni de qué cuenta bancaria salía el dinero para pagar todo lo que compraban. Jamás se lo habrían imaginado en sus sueños más locos. Sofía bajó del taxi y entró a un elegante edificio en la zona de Santa Fe. Era un departamento con seguridad privada que ella había rentado en secreto. Su segundo hogar. Un santuario que solo le pertenecía a ella, lejos de todos. Al entrar, dejó sus cosas y fue directo a la recámara. Metió la mano en el pequeño espacio que había entre la pared y el fondo del closet. De ahí sacó una pequeña caja fuerte de metal gris. Estaba un poco cubierta de polvo. Nadie de la familia Garza sabía que esta caja fuerte existía. Sofía giró la perilla de la combinación con manos expertas. La puerta se abrió con un leve chasquido. Adentro había 2 carpetas y una pequeña libreta. Sofía abrió la primera carpeta. Estaba llena de escrituras de propiedades y terrenos a su nombre. Cancún, Valle de Bravo, San Miguel de Allende. Tierras que compró con el dinero de su madre, viajando en secreto para evaluar su valor. En la segunda carpeta había gruesos fajos de estados de cuenta bursátiles. Sus ojos recorrieron los números impresos en las hojas. El saldo de sus cuentas sumaba cientos de millones de pesos. Pero la expresión de Sofía no cambió en lo absoluto. Este dinero no era producto de la suerte ni de una casualidad.
Era el resultado del esfuerzo y el sudor de tantas madrugadas en vela, horas leyendo la pantalla del celular debajo de las cobijas para que no la descubrieran, aprendiendo de economía, analizando empresas mexicanas y extranjeras. Eran 10 años de lágrimas convertidos en un imperio financiero. Por último, tomó la libreta. Al abrirla, se veían páginas y páginas llenas de números escritos con letra perfecta, fechas de compra, nombres de empresas, cantidad de acciones, precios, el registro de 10 años de inversiones de Sofía. En la primera página, con una letra fuerte y decidida, Sofía había escrito: «Los 300.000 pesos que me dejó mi mamá. Juro que los convertiré en la fuerza que necesito para protegerme a mí misma». Sofía acarició suavemente la portada de la libreta. Luego guardó todos los documentos en su bolso. Así era. El secreto más grande de la familia Garza no era otro que la propia Sofía. Esa tarjeta VIP de la que tanto presumía su suegra. Esa tarjeta negra que Diego mostraba para apantallar a sus amigos. La misma que doña Carmen presumía a todas sus amigas de la colonia. La anualidad, las comidas en restaurantes lujosos, los spas, las botellas de vino caro. ¿De dónde salía el dinero para pagar todo eso mes con mes? ¿De la cuenta de Diego? Por supuesto que no. Él tenía unas oficinas muy bonitas en una zona exclusiva de la ciudad. Tenía un letrero enorme que decía Garza Inversiones y Capital, pero en realidad no era más que un vil estafador que le robaba el dinero a sus clientes. Todas las ganancias de su supuesta empresa se iban en apuestas y en fiestas. La cuenta personal de Diego estaba prácticamente en ceros todo el tiempo. Entonces, ¿quién pagaba todo? Todo salía del dinero de Sofía, los dividendos y las ganancias de las acciones que Sofía compró durante años. Ese dinero se transfería automáticamente a la cuenta donde se cobraba la tarjeta VIP. Sofía lo configuró de esa manera a propósito, para que su familia política nunca sospechara nada, para que siguieran creyendo que era una mujer ignorante y sumisa que no sabía nada del mundo. Fingió ser una idiota a la perfección durante toda una década. Sofía, tú dedícate a limpiar la casa. ¿Acciones? Si una ignorante como tú habla de dinero, solo vas a hacer el ridículo. Eso era lo que Diego le repetía como disco rayado. Sofía siempre bajaba la mirada y se quedaba callada. Por dentro se moría de risa al ver los reportes financieros mediocres de su esposo, pero nunca dejó que lo notaran en su rostro. Diego tenía otro secreto guardado: la existencia de su amante, Fernanda. Su verdadero nombre era Fernanda Ramírez, de 29 años. Había llegado a las oficinas de Diego buscando asesoría de inversión, pero terminó enredándose con él. O, mejor dicho, se convirtió en un parásito más de su dinero. Fernanda estaba convencida de que Diego era un millonario dueño de edificios, porque eso fue exactamente lo que él le hizo creer. La verdadera razón por la que Diego quería divorciarse tan rápido era ella. Quería empezar una nueva vida de lujos con Fernanda. No le voy a dar ni un solo peso de pensión a Sofía. Diego hizo todo tipo de artimañas para que Sofía quedara como la culpable del divorcio. Inventó que no sabía hacer las labores del hogar, que le faltaba el respeto a su madre. Dijo que era estéril y que no podía darle hijos. Creó una montaña de mentiras para justificar la separación, pero Sofía sabía absolutamente todo. Conocía los fraudes de Diego, la existencia de Fernanda. Sabía perfectamente que su suegra había estado presionando para que la corrieran. Todo estaba calculado. Por eso Sofía aceptó el divorcio sin pelear. O más bien, ella misma deseaba ese divorcio, porque firmar esos papeles era su única salida del infierno, y era el comienzo de una venganza monumental. Sofía miró la ciudad desde la ventana de su nuevo departamento.
Las luces brillaban como millones de joyas esparcidas. Sacó su celular y le envió un mensaje corto al abogado Martínez. Proceda con el plan acordado. Al presionar enviar, la mirada de Sofía brilló más fría y fuerte que la noche misma. Diego Garza era un hombre completamente vacío por dentro. Su vida entera estaba construida a base de mentiras y apariencias. La empresa, Garza Inversiones y Capital, la fundó con el poco dinero que le dejó su padre. Pero en realidad era casi una empresa fantasma. No sabía absolutamente nada sobre finanzas reales. Solo era un hombre con facilidad de palabra, que sabía ganarse la confianza de la gente. Se dedicaba a engañar a personas mayores de clase media, robándoles los ahorros de su vida. Señora, le garantizo un 10% de rendimiento anual, sin riesgo a perder su capital. Decía esas barbaridades con la cara más seria del mundo. Tomaba el dinero de los clientes y lo usaba para sus inversiones personales o sus lujos. Si por suerte ganaba algo, les daba un porcentaje a los clientes y él se quedaba con el resto. Si perdía, simplemente les decía, fueron las fluctuaciones del mercado, y dejaba a los clientes asumiendo todas las pérdidas. Era el clásico esquema de un estafador de cuarta. Era imposible que un hombre así pudiera pagar una tarjeta VIP de ese nivel. El dinero que le robaba a la gente desaparecía en mantener su estilo de vida falso y en comprarle regalos carísimos a su amante, Fernanda. Sofía tenía pruebas de absolutamente todo. A los pocos años de casados, notó que las finanzas de Diego no tenían sentido, así que contrató a un investigador privado para seguirle los pasos. Al principio solo eran pequeñas sospechas, pero mientras más escarbaba, más mentiras y traiciones salían a la luz. El reporte del investigador privado era contundente. Había decenas de fotos de Diego y Fernanda cenando en restaurantes caros, comprando en tiendas de diseñador y entrando a hoteles de lujo. Sofía fue más allá y contactó a la ex contadora de la empresa de Diego. Al principio la mujer tenía miedo de hablar, pero al ver la sinceridad de Sofía y sentir culpa por lo que hacían, terminó confesando todo. Le explicó con detalles cómo Diego desviaba el dinero de los clientes a sus cuentas personales. Sofía consiguió los documentos internos de la empresa que lo probaban todo. Pero lo que Sofía jamás le perdonaría a Diego fue su último intento de robo. Trató de quitarle el dinero que le había dejado su madre. Sofía, tu familia te dejó algo de dinero y unos terrenitos, ¿no? ¿Por qué no lo inviertes en mi empresa? Te prometo que te lo duplico en unos meses. Diego la trataba como si fuera una completa estúpida. Por eso se atrevía a mentirle de manera tan descarada en su propia cara. Nunca se imaginó que su esposa sabía más de finanzas que él y todos sus asesores juntos. En el momento en que escuchó esas palabras, Sofía sintió asco. Un asco profundo y sincero por el hombre que tenía enfrente. Era un monstruo sin una pizca de humanidad. Querer usar el dinero sagrado de su difunta madre para sus bajezas. Ese día, el corazón de Sofía tomó la decisión final. Se divorciaría, pero no se iría en silencio. Haría que este hombre y su suegra pagaran cada lágrima y cada humillación. Se preparó en las sombras durante años para dar el golpe perfecto. La traición de su esposo apestaba por toda la casa. El olor al perfume dulzón y barato de Fernanda. La peste a cloaca de las mentiras de Diego. El olor a naftalina y a avaricia de su suegra, que fingía no ver nada. Sofía quería salir corriendo de esa casa lo antes posible. Pero actuar por impulso es cosa de tontos. La venganza es un plato que se sirve completamente congelado. Apagó sus emociones. Afiló su inteligencia y planeó todo al milímetro. Solo era cuestión de esperar el momento exacto. Cuando Diego le pidió el divorcio, Sofía se rió por dentro. Pobre idiota. Él mismo le estaba abriendo la puerta hacia su propia destrucción.
Sofía aceptó todas las condiciones ridículas que le impuso. 0 pesos de pensión alimenticia, nada de separación de bienes. Firmó los papeles aceptando que ella era la única culpable del fracaso matrimonial. Seguramente Diego y doña Carmen creyeron que había ganado la batalla por intimidarla. Pensaban que era una cobarde. No sabían que apenas era el primer acto de su propia obra de terror. Sentada en su nuevo departamento, Sofía leía una vez más el reporte del investigador. Las fotos de Diego y Fernanda entrando abrazados a un motel. Sus ojos al mirar las imágenes ya no reflejaban ni odio ni dolor. Eran témpanos de hielo, fríos y absolutos. Diego, la ignorante de tu esposa está a punto de arrebatarte todo lo que tienes, susurró Sofía en la soledad de su sala. Cerró la carpeta de las pruebas y la guardó bajo llave en el escritorio. Afuera, la noche caía sobre la capital mexicana. Debajo de ese silencio, un huracán devastador comenzaba a tomar fuerza. Unos días después de que el divorcio fuera oficial, Sofía regresó a la casa de los Garza. Iba por última vez. Doña Carmen y Diego habían salido desde temprano a planear lo de la fiesta. La cuñada, Daniela, vivía con su esposo en otro lado. La casa estaba inusualmente silenciosa, vacía y fría. Era perfecto para Sofía. Podría recoger las últimas cosas sin tener que verles la cara. Digitó la contraseña en la puerta principal y entró. Durante 10 años, su rutina era acomodar los zapatos de su suegra y su esposo en la entrada. Hoy no había ningún zapato esperándola. Sofía no se quitó los zapatos. Caminó con sus botas sobre el frío piso de mármol del pasillo. El frío le subía por las piernas. Pero no era el clima. Era la falta de calor humano que siempre caracterizó a esa casa. Sin pensarlo, sus pies la llevaron directamente a la cocina, el lugar donde pasó la mayor parte de su vida durante esa década. La cocina donde se congelaba las manos a las 5 de la mañana, lavando platos en invierno. La cocina donde doña Carmen le aventaba las ollas al piso, quejándose de la sazón. El sudor y el sufrimiento de 10 años de Sofía estaban impregnados en esas paredes. De pronto, vio un delantal colgado en la pared. Alguna vez tuvo un bonito estampado de flores. Ahora estaba negro, manchado de grasa y aceite quemado. Las cintas estaban deshilachadas y los bolsillos brillaban por la suciedad. Ese pedazo de tela era el resumen perfecto de sus últimos 10 años. Sofía descolgó el delantal. Al tenerlo en las manos, le llegó un fuerte olor a grasa de cocina. Milanesas, chilaquiles, pollo frito, caldo. Miles y miles de comidas preparadas para intentar complacer a quienes nunca la valoraron. Sofía miró el delantal en silencio durante unos segundos. Al instante siguiente, lo tiró al fondo del fregadero con desprecio. El bulto de tela manchada cayó haciendo un ruido sordo contra el acero inoxidable. «Adiós», dijo Sofía con una voz baja y profunda. En esa sola palabra estaba concentrada toda una década de represión. Sofía no volvió a mirar hacia atrás. Salió de la cocina y caminó hacia la recámara. No a la de doña Carmen, sino a la que compartía con Diego. Bueno, la que en realidad ocupaba ella sola desde hacía años. Diego no dormía ahí desde hacía muchísimo tiempo. Sofía fue directo a la parte de atrás del closet. Metió la mano en el espacio estrecho entre el mueble y la pared. Sacó la pequeña caja fuerte de metal que aún seguía ahí. La abrió y sacó hasta el último papel importante. Las escrituras, los estados de cuenta, la libreta de inversiones. Todo eso fue directo a su bolso. Esas eran sus armas para sobrevivir y terminar su venganza. Antes de salir de la recámara, vio la fotografía de su boda sobre el buró. Ahí estaba ella, de blanco, en su juventud. Junto a ella estaba Diego de traje, sonriendo como el hombre más feliz del mundo.
Hace 10 años, Sofía sí fue feliz. La sonrisa de la chica en la foto era genuina. Sofía miró la fotografía en silencio. Estiró la mano y tiró el portarretratos boca abajo contra el mueble. Hizo un ruido seco, pero a ella no le importó. Se colgó el bolso al hombro y salió del cuarto. Caminó por el pasillo, cruzó la sala y llegó a la puerta principal. Justo antes de abrir, se detuvo por un segundo. Encima del mueble de la entrada, doña Carmen tenía colgado un cuadro enmarcado. La mujer de la familia Garza debe servir a sus suegros, obedecer a su esposo y honrar el apellido. Sofía leyó la frase y se le escapó una carcajada irónica. Honrar el apellido, dijo al aire, sin hablarle a nadie. Me pregunto si doña Carmen se desmayaría si supiera que ese honor se pagó con el dinero de su sirvienta. Sofía agarró la manija y abrió la puerta hacia la calle. Antes de cruzar el umbral, volteó a ver la casa vacía por última vez. Su prisión, su campo de batalla, su infierno personal. Se despidió de todo eso para siempre. La puerta se cerró con un ruido pesado a sus espaldas. El aire del exterior se sentía completamente diferente. Era el mismo cielo de la Ciudad de México, pero al cruzar esa reja todo se veía más brillante. Sofía respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco. Sintió como un bloque de plomo que cargaba en el pecho se derretía lentamente. Justo antes de salir, Sofía había dejado una nota en la mesa del comedor. Solo tenía escritas unas cuantas palabras. Gracias por todo su apoyo. Era la ironía más grande, su última despedida. Cuando ellos encontraran la nota y entendieran el significado real, ya sería demasiado tarde. Sofía caminó unas cuadras hasta llegar a una cafetería tranquila. Pidió un café americano negro y se sentó junto a la ventana. Abrió su computadora portátil y entró a Internet. Entró a la página web del banco emisor de su tarjeta de crédito. Ingresó su usuario y contraseña y abrió la configuración de la cuenta. Tarjeta de crédito VIP. Terminación 7749. Titular: Diego Garza. Cuenta de cargo: cuenta de inversiones a nombre de Sofía López. Los dedos de Sofía se detuvieron sobre el teclado. La pantalla mostraba la siguiente información. Límite de crédito disponible actual: 100,000 pesos mexicanos. Sofía borró la cifra y escribió unos números nuevos. Nuevo límite de crédito: 100,000 pesos mexicanos. Nota: una vez cargado el depósito de 50,000, el saldo restante será de 50,000. Sofía procedió con el trámite y ajustó el límite de la tarjeta en el sistema. El cursor del ratón se quedó sobre el botón de confirmar. Sofía no dudó ni una milésima de segundo. Clic. El sonido del botón resonó en la cafetería. El cambio en su límite de crédito se ha procesado exitosamente. Al ver el mensaje en la pantalla, Sofía volvió a sonreír con esa frialdad absoluta. El límite ilimitado de la tarjeta acababa de ser estrangulado. Esa tarjeta que doña Carmen iba a usar para pagar un banquete para 100 personas en un hotel de lujo. Ahora no tenía fondos ni para pagar una cuarta parte del evento total. Esta era la trampa maestra de Sofía. ¿Por qué no canceló la tarjeta inmediatamente? Porque quería que ellos soñaran un poco más. Quería que planearan la fiesta, que repartieran las invitaciones, que se inflaran de ego. Y justo cuando estuvieran en la cima, les quitaría el piso para que cayeran al vacío. Mientras más alta fuera la caída, más doloroso sería el golpe contra la realidad. La cantidad que dejó no fue al azar. Sofía calculó perfectamente. Ese límite alcanzaría exactamente para pagar el anticipo que piden en los hoteles de lujo. Ellos pagarían la reserva y no notarían nada raro en la tarjeta. Ah, el anticipo pasó sin problemas, pensarían confiados.
creerían que el resto podrían pagarlo el día del evento. Y justo el día de la fiesta, cuando les llevaran la cuenta final de cientos de miles de pesos, se darían cuenta de que estaban en la ruina. Sofía cerró la computadora. Le dio un sorbo a su café negro. El líquido amargo le supo a gloria en ese momento. Afuera, el sol de la tarde iluminaba los árboles de la avenida. Sofía tomó sus cosas y salió de la cafetería. Se dirigió hacia su departamento en Santa Fe, su propio espacio, su propio mundo. Un castillo construido por ella misma, lejos de suegras, cuñadas y maridos inútiles. Mientras bajaba las escaleras para tomar el metro, murmuró para sí misma: alcanzará perfecto para el depósito de la reserva. Sus ojos brillaban con intensidad. Podrán apartar el lugar. El problema va a ser a la hora de liquidar. La figura de Sofía desapareció entre la multitud de la estación. El viento de otoño sopló con fuerza por la calle. La carta de invitación hacia el infierno acababa de ser enviada a esa familia. En ese mismo momento, doña Carmen y Diego llegaban a su casa. Estaban en la sala, felices de la vida, destapando una botella de vino. ¡Qué maravilla! Esa mujer se largó calladita sin dar problemas. Te lo dije, mamá. Con asustarla tantito, esa ignorante se iba a ir corriendo con la cola entre las patas. Brindaban celebrando su supuesta victoria. No tenían idea de la bomba de tiempo que estaba a punto de estallar bajo sus pies. Doña Carmen extendió sobre la mesa varios folletos de hoteles. Mira, Diego, definitivamente tiene que ser en el Gran Hotel Ciudad de México. El Salón Fénix es el más grande. Y vamos a dar de cenar langosta y cortes finos para todos. Sí, mamá, pide lo que quieras. La tarjeta tiene límite de sobra para eso y más. Sus risas vulgares resonaban en la casa vacía. Era apenas el comienzo de la peor de sus pesadillas. Unos días más tarde, en el centro histórico de la ciudad, el Gran Hotel Ciudad de México se levantaba imponente. La puerta giratoria dorada daba paso a un lobby espectacular. Un candelabro gigante de cristal colgaba del techo, iluminando todo a su paso. El piso de mármol pulido parecía un espejo gigante. El aire olía a flores frescas y se escuchaba música clásica de fondo. Era uno de los hoteles más exclusivos de todo el país. Por ese lujoso pasillo caminaban dos personas sintiéndose los dueños del lugar. Doña Carmen y su hijo, Diego. Ese día, ella no llevaba el abrigo con olor a naftalina. Llevaba una estola de piel carísima sobre los hombros, el cabello recogido con laca y broches dorados, los mismos anillos ostentosos en las manos y un collar de perlas enorme. Parecía la caricatura de una señora de sociedad. A su lado, Diego iba vestido con un traje sastre impecable, mancuernillas doradas, un pañuelo de seda en el bolsillo del saco, en una mano su celular de moda y en la otra la tarjeta VIP negra. Mira nada más este lujo, Diego. Este sí es el nivel que nos merecemos. Doña Carmen hablaba a gritos, maravillada con el candelabro. Su tono de voz era tan alto que unos turistas extranjeros voltearon a verla con extrañeza. A Diego no le importó y empujó ligeramente a su madre. «Mamá, el salón de eventos está en el segundo piso. Vamos». Llegaron al salón en el segundo piso. Tenía unos ventanales enormes con vista a un hermoso patio interior. Paredes decoradas con cuadros originales y floreros de cristal en cada mesa. Un hombre vestido con un traje impecable los recibió. Era el gerente de eventos, un hombre de unos 40 años con un gafete dorado del hotel. «Bienvenidos. Me informan que vienen a cotizar un evento». Apenas el gerente terminó de hablar, doña Carmen se sentó y azotó su bolso sobre la mesa. Habló con una actitud extremadamente arrogante. «Es para mi fiesta de los 70 años». El gerente abrió los ojos ligeramente sorprendido por los modales de la mujer. A ella le encantó esa reacción.
Levantó la barbilla y continuó. Quiero el banquete más caro que tengan en este hotel. Langosta, caviar, carne de la mejor calidad. Tráiganme lo más lujoso que exista en su cocina. Tranquila, mamá. La langosta y la carne ya lo habíamos platicado. Le susurró Diego intentando calmarla, pero ella lo ignoró. No importa el precio. La inútil de mi exnuera me tuvo comiendo caldo de pollo y chilaquiles durante 10 años. Hoy vengo a desquitarme y a darme la vida de reina que me merezco. Se acomodó la estola de piel y se recargó en la silla. Actuaba como si fuera la dueña de toda la cadena hotelera. Diego sacó la tarjeta negra de su saco, la misma que recogieron del lodo frente al tribunal, la misma que doña Carmen limpió con la manga de su abrigo. Diego la tomó con 2 dedos y la tiró sobre la mesa frente al gerente. Hizo un ruido seco. Ya conoce esta tarjeta, ¿verdad? Diego se cruzó de brazos con actitud de superioridad. El dinero no es problema para nosotros. Quiero que la fiesta sea lo más espectacular posible. Serán 100 invitados, todos con menú de lujo a 4 tiempos. El gerente tomó la tarjeta y la revisó por ambos lados. Gran hotel, cliente exclusivo. Esta tarjeta solo la tenían los clientes multimillonarios que gastaban fortunas al año. La actitud del gerente se volvió aún más servicial al instante. Ah, claro, es una tarjeta nivel VIP. Una disculpa, enseguida reviso los paquetes con ustedes. Aprovechando que el gerente se dio la vuelta para buscar el catálogo, doña Carmen soltó una carcajada. Pasó el dedo por donde estaba la tarjeta y dijo con malicia: «Por fin regresó esta maravilla a las manos de quienes de verdad la merecen. Le quitamos esta tarjeta a esa muerta de hambre». Los ojos de doña Carmen brillaban de pura avaricia. Diego le siguió la corriente riéndose a carcajadas. «Tienes toda la razón, mamá. Esa inútil la tuvo guardada 10 años sin saber qué hacer con ella. Esta tarjeta está hecha para gente de nuestro nivel. Nosotros sí sabemos gastar». Se reían a carcajadas sin ningún tipo de pudor. La risa de ambos retumbaba por todo el pasillo de eventos del hotel. El gerente regresó poco después. Traía en las manos un catálogo enorme y elegante con filos dorados. «Gracias por la espera. Hemos verificado que su tarjeta VIP está activa y sin problemas. Les presento nuestras opciones para banquetes». El gerente abrió el catálogo en la primera página, donde decía «Banquete Prestigio Oro». Este es nuestro paquete más exclusivo. Incluye barra libre internacional, langosta, cortes finos de Sonora, barra de postres gourmet y servicio de meseros personalizados. Para 100 personas, el gran total sería de... El gerente tecleó rápido en su calculadora. Aproximadamente unos 400.000 pesos mexicanos. ¿400.000? A doña Carmen casi se le salen los ojos de las órbitas, pero rápidamente tragó saliva y se hizo la ofendida. «Ay, por favor, eso no es nada. Mi hijo es dueño de media ciudad, tiene edificios en todas partes. Podemos pagar eso con los ojos cerrados». Se hacía la valiente, pero tenía la frente empapada en sudor frío. El gerente, siendo un profesional, hizo como que no se dio cuenta del nerviosismo. «Perfecto. Entonces, para apartar la fecha y el salón, necesitamos un anticipo de 50.000 pesos el día de hoy». ¿50.000? Ah, claro. Cualquier cosa. Doña Carmen hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Diego le entregó la tarjeta negra al gerente. El hombre la insertó en la terminal bancaria. Pasaron unos segundos de silencio absoluto. «Beep». La terminal emitió el sonido de aprobación. El cobro del anticipo por 50.000 pesos ha sido aprobado exitosamente. Al escuchar ese sonido, el alma le regresó al cuerpo a doña Carmen. Sonrió como si hubiera ganado la Lotería Nacional. Diego también respiró aliviado y tomó su tarjeta de vuelta. «Excelente. El resto del dinero te lo liquidamos aquí mismo el día de la fiesta, ¿verdad?».
Así es, señor. El día del evento hacemos el cierre de la cuenta final. Diego asintió y se puso de pie. Doña Carmen se acomodó la estola de piel, lista para irse. Escúchame bien, muchachito. El día de mi fiesta quiero que los arreglos florales de la entrada sean los más caros que tengan. Cuando yo entre por esa puerta, quiero que todos mis invitados se mueran de la envidia. ¿Me entiendes? Por supuesto, señora. Todo estará decorado al nivel de sus expectativas. El gerente hizo una reverencia profunda. Doña Carmen se fue caminando altivamente por el pasillo del hotel. Ambos caminaban directo hacia su propia tumba, cavando un hoyo cada vez más profundo. Faltaba solo una semana para la gran fiesta de Doña Carmen. Era una tarde cualquiera en un pequeño centro comunitario de la colonia. Doña Carmen pasaba las tardes ahí con el grupo de la tercera edad. En el salón, varias mujeres mayores jugaban a la lotería en las mesas de plástico. En la esquina, dos señores jugaban al dominó en silencio. Una pequeña televisión transmitía una telenovela a todo volumen. La puerta de aluminio se abrió de golpe. Era Doña Carmen. Traía su estola de piel en los hombros, a pesar de que hacía calor. Llevaba colgado del brazo un bolso de diseñador con un enorme logotipo dorado. Por supuesto, era una copia barata que Diego le había regalado a Fernanda, y terminó en manos de su madre. ¡Ay! ¡Qué bueno que ya están todas aquí! Caminó pavoneándose hasta el centro del salón. Las mujeres dejaron los frijoles de la lotería y levantaron la vista. Doña Carmen, qué elegante viene usted hoy. Elegante no, mijita. Esta es la ropa que uso todos los días para andar por mi casa. Se sentó en una silla de plástico cruzando la pierna con actitud arrogante. Abrió el cierre de su bolso frente a todas las presentes. Sacó un fajo enorme de billetes de 500 y 1000 pesos. Billetes nuevecitos, recién salidos del cajero. Doña Carmen tomó el fajo y lo golpeó contra la mesa de plástico con fuerza. ¡Pam! El ruido hizo eco en todo el salón. El lugar se quedó en un silencio sepulcral. Dejaron de jugar a la lotería y hasta los señores del dominó voltearon a ver. Todos los ojos estaban clavados en el fajo de billetes sobre la mesa. Doña Carmen estaba fascinada con la atención. Levantó la barbilla, infló el pecho, se acomodó la estola de piel y habló fuerte y claro. Es que mi hijo, Diego, ya saben que le va de maravilla. Se la pasa comprando y vendiendo edificios en zonas exclusivas. Cada palabra iba cargada de una presunción insoportable. Y como me quiere tanto, me va a celebrar mis 70 años en un hotel de superlujo VIP. Espero que todas ustedes puedan acompañarme a mi fiesta. Tomó el fajo de billetes, lo abrió como si fuera un abanico y sonrió con malicia. Las señoras del centro comunitario se quedaron con la boca abierta. No me diga, ¿en un hotel? ¿En cuál? En el Gran Hotel Ciudad de México. Ya saben cuál es, el que sale en las revistas, el más caro del país. Ave María Purísima. Dicen que rentar un cuartito ahí cuesta miles y miles de pesos. Doña Carmen subió el volumen de su voz para que la escucharan hasta la calle. Vamos a dar langosta, carne de importación y caviar. Todo con buffet de postres finos. Seremos 100 invitados, puro lujo. Y mi Dieguito me dijo, mamá, tú no te preocupes por el dinero. Yo lo pago todo con mi tarjeta negra VIP. ¡Qué barbaridad! ¿A poco su hijo gana tanto dinero? Gana muchísimo. Tiene sus oficinas en Polanco. Mi hijo es un genio para eso de las inversiones. Doña Carmen se pavoneaba mientras acariciaba las perlas de su collar falso. El salón se llenó de suspiros, algunos de asombro y otros de pura envidia. ¡Qué bárbara, doña Carmen! Usted sí que supo criar a un hijo bueno y trabajador. Pues claro, mi hijo es el mejor hombre del mundo. No como la inútil de su exesposa que no servía para nada.
Por eso la tuvimos que correr a la calle sin un peso. Pero afortunadamente, mi Diego salió adelante solito. Remarcó lo de correr a la calle con mucha fuerza. Se notaba el odio y el veneno hacia Sofía en su voz. Nadie se atrevió a contradecirla ni a dudar de su historia. El fajo de billetes sobre la mesa era evidencia suficiente para dejarlos callados. Doña Carmen guardó el dinero en el bolso, sintiéndose la reina de la colonia. Sacó unas invitaciones muy elegantes con letras doradas. Se puso a repartirlas una por una a todas las señoras. La tarjeta decía: «Gran celebración de los 70 años de doña Carmen Garza». Salió del centro comunitario sintiéndose invencible. Caminó por el tianguis presumiéndole su fiesta a medio mundo. A la del puesto de verduras, al de la tintorería, a la de la estética. Le entregó invitaciones a todos los vecinos para presumir la riqueza de su hijo. A esa misma hora, en una plaza comercial lujosa al sur de la ciudad, Diego estaba parado frente a una tienda exclusiva con su amante, Fernanda. «Ay, amor, mira qué bolsa tan hermosa». Fernanda señalaba un bolso de piel de cocodrilo en la vitrina. La etiqueta del precio marcaba 250.000 pesos. Diego silbó disimuladamente al ver la cifra. Cualquier persona normal se habría espantado con ese precio. Pero a él no le importó. Al final, ese dinero no era suyo. Sacó un sobre amarillo grueso de la bolsa interior de su saco. Era el dinero que un señor jubilado le acababa de entregar para que se lo invirtiera. Eran los ahorros de toda su vida. «Señorita, me lo llevo, se lo pago en efectivo». Diego le entregó el sobre lleno de billetes a la empleada con una sonrisa cínica. El dinero que a ese pobre anciano le costó sangre, sudor y lágrimas juntar toda su vida, convertido en un regalo de 5 minutos para la amante del estafador. Fernanda abrazaba su nueva bolsa dando saltitos de felicidad. «Te amo, Diego. Eres el mejor». Él la abrazó por la cintura y le susurró al oído: «La fiesta de mi mamá la voy a pagar con la tarjeta que dejó tirada mi exesposa. Todavía le queda un límite de crédito altísimo, así que vamos a beber hasta reventar». «¿En serio? ¿Con la tarjeta de tu ex?». Fernanda abrió mucho los ojos. Diego se encogió de hombros y soltó una carcajada burlona. «Exesposa no. Era la exsirvienta de mi casa. Es tan idiota que dejó tirada una tarjeta sin límite de crédito por no saber lo que valía. Pobre mujer fracasada». Los dos soltaron la carcajada en medio del centro comercial. No tenían ni idea de que el suelo donde estaban parados estaba a punto de derrumbarse. El baile de las mentiras y las estafas estaba llegando a su final. Mientras doña Carmen y Diego celebraban victorias imaginarias, en Santa Fe, Sofía daba su golpe final. Estaba sentada en su moderno escritorio. Trabajaba en completo silencio, sin distracciones, preparando la ejecución de su plan. Sobre la mesa había varios montones de documentos perfectamente organizados. Eran todas las pruebas que reunió en 10 años sobre los fraudes de Diego. Sofía tomó unos sobres grandes de color manila. Empezó a meter los documentos divididos en 3 partes. El primer sobre iba dirigido al señor Morales. Era un exdirectivo y la principal víctima de Diego. Ahí iban las pruebas de cómo el 1.000.000 de pesos de su liquidación terminó en la cuenta de Diego. Mostraba cómo se gastó ese dinero en apuestas de fútbol y regalos para la amante. Iban copias de las transferencias y gráficas muy claras explicando el robo. El segundo sobre era para los esposos Sánchez, 2 abuelitos a los que Diego les robó 3 millones de pesos de su fondo de retiro. Los papeles demostraban que más de la mitad se fue en pagar bolsas de diseñador para Fernanda. Incluía copias de los recibos de las tiendas de lujo y estados de cuenta. Además, llevaba un análisis firmado por un experto que demostraba que los reportes de Diego eran completamente falsos e inventados.
Y el tercer sobre era la joya de la corona. No iba para una persona, iba para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Adentro iban las pruebas de que Garza Inversiones y Capital no tenía licencia para operar. Era una captadora de dinero ilegal, un fraude piramidal. Explicaba a detalle cómo estafó a docenas de personas durante años. Al final de la denuncia estaba la firma de denunciante anónimo, con la huella digital de Sofía para darle peso legal. Sofía cerró el último sobre con cinta adhesiva. Sus manos no temblaban en lo absoluto. Los 3 sobres descansaban sobre su escritorio. Eran 3 balas de cañón listas para destruir la vida de Diego Garza para siempre. Se levantó, metió los sobres en su bolso y se puso el abrigo. Afuera ya estaba atardeciendo. El viento frío de noviembre le golpeaba la cara. Sofía caminó hasta la sucursal de correos que estaba cerca de su edificio. El cielo estaba pintado de un rojo intenso por el atardecer. Su sombra se proyectaba a lo largo de la banqueta. Llegó frente al buzón de Correos Express, sacó los sobres y empezó a meterlos por la ranura, uno por uno. El primero, para el señor Morales. El sobre se deslizó hacia la oscuridad del buzón. El segundo, para la familia Sánchez. Entró sin problemas. El tercero, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sofía se detuvo un segundo antes de soltarlo. En cuanto éste sobrecayera, la vida de Diego Garza se acabaría. No habría marcha atrás, nunca más. Fraude fiscal, lavado de dinero, robo agravado. Lo único que le esperaba a ese hombre eran las rejas de un penal federal. Sofía no sintió compasión. Soltó el sobre y lo vio caer por la ranura metálica. Se quedó mirando sus manos vacías. Tenía los dedos congelados por el viento de la calle, pero por dentro sentía un fuego que la quemaba y le daba energía. Las lágrimas y la rabia que se guardó por 10 años. Todo se liberó en ese instante, viajando dentro de esos 3 sobres de papel manila. Sofía levantó la vista hacia el cielo. El sol ya se había escondido casi por completo detrás de los edificios. La noche empezaba a tragar a la ciudad, igual que sentía ella su alma a veces. Sofía dejó escapar una pequeña sonrisa escalofriante. Diego Garza. El viento le revolvió el cabello frente a la cara. Me llamaste sirvienta durante 10 años. Jurabas que yo era una idiota ignorante que no sabía hacerla o por lo redondo. Tocó suavemente el metal frío del buzón con la yema de los dedos. A ver qué te parece que esa sirvienta te destruya tu teatrito de estafas en 5 minutos. Se dio media vuelta y caminó de regreso a su oficina. Sus pasos eran firmes y resonaban contra el piso. El abrigo ondeaba con la fuerza del viento. No tenía dudas en su mente, iba directo hacia el futuro. Esa misma noche, en la casa de los Garza, doña Carmen contaba las invitaciones. Hizo 100 y le quedaban menos de 5 por repartir. Casi toda la colonia estaba invitada. ¡Ay, qué delicia! Pasado mañana, cuando sea mi fiesta, todos se van a morir de envidia al verme entrar. Soltó una risita malvada en medio de la sala. Diego estaba en su recámara, hablando por teléfono con Fernanda. Sí, mi amor. ¿Te gustó la bolsa de cocodrilo? En cuanto pase la fiesta de mi mamá, nos vamos de vacaciones una semana a Tulum. La voz de Diego sonaba llena de confianza. Creía que era el rey del mundo y que nada podía salir mal. Pero bajo la superficie de ese mundo perfecto, la maquinaria de la justicia ya avanzaba. Los sobres cruzaron la ciudad en camiones de reparto. Fueron clasificados durante la madrugada y estaban listos para detonar la bomba en la cara de Diego. Ni doña Carmen, ni Diego, ni Fernanda sospechaban nada. Esa noche fue la calma perfecta que precede al más terrible de los huracanes, la noche antes de la gran fiesta de doña Carmen.
En la sala de su casa, doña Carmen estaba fascinada viendo su atuendo. Era un vestido de alta costura que mandó a traer desde una boutique carísima. Un vestido de noche rojo intenso, con bordados en hilo de oro. ¡Ay, qué belleza de ropa! Me voy a ver como toda una celebridad en el centro de ese salón. Se lo ponía encima y se veía al espejo con cara de loca. En su cabeza solo existía la imagen de los 100 invitados aplaudiéndole el día de mañana. Diego estaba en su estudio de la casa redactando su discurso. Estimados invitados, gracias por acompañarnos en los 70 años de mi madre, doña Carmen. Si hoy soy un empresario exitoso en la Ciudad de México, todo se lo debo a ella, a la mujer que me sacó adelante sola con tanto sacrificio. Leyó lo que había escrito y asintió muy orgulloso de sí mismo. El discurso perfecto del hijo modelo y exitoso. Se sirvió un vaso de tequila caro y se lo tomó, soñando con los aplausos que recibiría mañana. Ambos estaban hundidos en su burbuja de fantasía. No sabían que en unas cuantas horas todo se convertiría en fuego y cenizas. Los engranajes del destino ya estaban girando para molerlos vivos. En ese mismo momento, las víctimas de los fraudes estaban en shock. El señor Morales y la familia Sánchez estaban en sus respectivas casas leyendo los documentos que les llegaron por correo express. El remitente decía: denunciante anónimo. Era el expediente detallado del robo de sus ahorros. ¡No! ¡No puede ser! Al señor Morales le temblaban las manos por el coraje. Los abuelitos Sánchez estaban abrazados llorando en el sillón de su sala. El dinero que juntaron durante 40 años de trabajo duro en fábricas y oficinas. Ese dinero que le confiaron a un supuesto experto financiero. Se lo había gastado en bolsas para mujeres de la calle y en restaurantes. La verdad les rompió el corazón y luego los llenó de un odio ciego. En medio de la desesperación, el teléfono sonó. Era el abogado Martínez, contratado por Sofía. Señor Morales, familia Sánchez, muy buenas noches. Soy el abogado Martínez. Tenemos pruebas de que hay más personas defraudadas por el señor Diego Garza. Me gustaría reunirme con ustedes para proceder legalmente contra él de inmediato. Esa llamada fue como un salvavidas para las víctimas. Acordaron actuar a primera hora. Irían al Ministerio Público a interponer la denuncia por fraude. Y de ahí marcharían directo al Gran Hotel Ciudad de México, donde el estafador estaba de fiesta con su dinero. Mientras tanto, en Santa Fe, Sofía miraba por la ventana. Afuera había millones de luces de casas, coches y edificios. Cada luz era una historia, una vida diferente. Durante los últimos 10 años, su historia la habían escrito otras personas, pero el sufrimiento terminaba esa noche. Mañana empezaba su nueva vida. Sobre el escritorio estaba el espejo roto con estampado de flores. Sofía lo tomó y lo apretó fuerte contra su pecho. Sintió el plástico frío contra sus manos. Mamá, ya casi se acaba la pelea. Falta muy poco. Míralo todo desde el cielo. Curiosamente, Sofía no sentía ansiedad. Sentía una paz tremenda y silenciosa, la misma calma que precede al amanecer. Esa noche, la Ciudad de México durmió igual para todos. Pero al salir el sol, los destinos estaban marcados. Unos iban camino a una fiesta llena de lujos, directos hacia el matadero, y una mujer esperaba el momento justo para dar el golpe de gracia. Ya nadie podía detener lo inevitable. El día de la fiesta de los 70 años. El Salón Fénix del Gran Hotel Ciudad de México estaba espectacular. Las arañas de cristal colgaban del techo iluminando todo el lugar con luz dorada. En las mesas había arreglos florales con rosas rojas y lirios blancos importados. El olor a flores frescas llenaba el aire del salón entero. En la entrada, un letrero enorme con letras doradas brillaba bajo un reflector.
celebrando los 70 años de doña Carmen Garza. Eran las 11 de la mañana. Los invitados empezaron a llegar poco a poco. Las amigas de la lotería, el de la carnicería, la de la farmacia de la colonia. Todos llegaron vestidos con lo mejor que tenían en su closet. Al ver el tamaño del salón y los lujos, se quedaban con la boca abierta. Madre mía, este lugar parece el Palacio de Bellas Artes. Pues ya ves, dicen que el hijo de doña Carmen es millonario. Atrás del escenario, doña Carmen se daba los últimos retoques frente al espejo. Traía puesto su vestido de alta costura rojo con hilos de oro. Brillaba tanto que lastimaba la vista. Llevaba joyas, aretes gigantes, maquillaje pesado y peinado de salón. Se veía al espejo con una soberbia terrible. Soy una belleza. La gente como yo nació para estar rodeada de este tipo de riquezas. A un lado estaba Diego, acomodándose la corbata de seda. Estaba metido en su papel del empresario exitoso y buen hijo. Mamá, ¿ya estás lista? ¿Ya casi llegan todos los invitados? Claro que sí, mijito. Hoy es mi día y voy a brillar más que nadie. Doña Carmen agarró su vestido y empujó las puertas hacia el salón principal. En ese instante, 100 pares de ojos voltearon a verla. Caminó hacia el centro del escenario mientras el vestido brillaba con las luces. Parecía que tenía un reflector persiguiéndola por todas partes. Miró a sus invitados desde arriba, como si fuera una reina viendo a sus súbditos. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir. Abrió los brazos exageradamente. La gente empezó a aplaudir a rabiar en todo el salón. Mi Diego me organizó esta maravillosa sorpresa para festejar mis años de esfuerzo. Hoy quiero que coman y beban hasta hartarse. Todo va por mi cuenta. Gritó a los 4 vientos, golpeándose el pecho de orgullo. Diego dio una pequeña reverencia desde una esquina, sonriendo. Los invitados no paraban de echarles flores. ¡Ay! Diego es un sol de persona. ¡Qué envidia de hijo! De verdad. Doña Carmen se sacó la lotería con él. Empezaron a servir la comida. Langosta a la mantequilla, cortes de carne de Sonora, medallones de atún. La mesa se llenó de comida que muchos de los asistentes nunca en su vida habían probado. Comían desesperados, con los ojos brillando por la emoción. Doña Carmen veía todo desde su mesa de honor, satisfecha. Esto era lo que buscaba, sentir que todos la envidiaban, que todos querían ser como ella. Sentía que los 10 años de su vida habían valido la pena para llegar a este instante. Diego, tómame una foto con tu celular. Quiero salir yo aquí arriba y todos mis invitados abajo comiendo. Claro que sí, mamá. Diego sacó su celular y le tomó la foto. Ella posó levantando la cara, con una sonrisa fingida y arrogante. El sonido del clic de la cámara sonó. Ese fue el último segundo de felicidad de su miserable existencia, porque justo en ese instante, detrás del escenario, el gerente del hotel caminaba rápido, con la cara pálida y sudando. Llevaba una terminal bancaria inalámbrica en la mano. Se acercó a Diego por la espalda y le tocó el hombro con mucha discreción. «Señor Garza, ¿podría acompañarme un momento, por favor?» El castillo de mentiras estaba a punto de caerse a pedazos frente a sus ojos. «Señor Garza, ¿me acompaña un momento?» La voz del gerente sonó tensa y baja. Diego estaba tomando fotos con su celular y volteó molesto. «¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado?» «Es sobre el pago con su tarjeta, señor». El tono del gerente era grave. Diego frunció el ceño y acompañó al hombre hacia un pasillo trasero, lejos de los invitados. «Señor, intentamos hacer el cobro de la cuenta final con la tarjeta VIP que nos dejó...» El gerente le puso la terminal frente a los ojos. La pantalla mostraba letras rojas muy grandes. «Fondos insuficientes, límite excedido». «¿Qué?» A Diego se le borró la sonrisa de golpe y se puso blanco. El límite disponible de esa tarjeta en este momento
Es de 50,000 pesos exactos. ¡Eso es imposible! ¡Te volviste loco! Esa tarjeta no tiene límite de crédito. Diego empezó a alzar la voz, sintiendo que el aire le faltaba. Pero el gerente, muy serio, volvió a checar los datos en el sistema. Señor, el sistema del banco me indica que el límite global es de 100,000 pesos. Usted nos dio 50,000 de anticipo, por lo que quedan solo 50,000. Y la cuenta total del banquete, bebidas e impuestos, asciende a 380,000 pesos. 380,000. A Diego le tembló la voz. Empezó a sudar frío, sentía gotas cayendo por su espalda. Metió la mano al saco temblando y sacó otra tarjeta de crédito. Su tarjeta personal. ¡Toma! ¡Cóbralo de aquí, rápido! Le aventó la tarjeta al gerente. El hombre la pasó por la máquina de inmediato. 1, 2, 3 segundos. ¡Bip! Un sonido de rechazo agudo sonó en el pasillo. Tarjeta bloqueada por el banco. A Diego se le doblaron las rodillas. Su tarjeta personal estaba cancelada. De pronto se acordó. Llevaba días recibiendo correos raros del banco y llamadas que ignoraba. Las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya habían congelado sus cuentas. La bomba que Sofía mandó por correo ya había explotado en las oficinas del gobierno. Señor Garza. El gerente lo miró con sospecha. La cara de Diego era del color del yeso, pálida y enferma. Espérame tantito. Déjame revisar algo en la aplicación. Con las manos temblando tanto que no atinaba a teclear, sacó el celular. Abrió la aplicación de su banco después de equivocarse 3 veces en la contraseña. Saldo disponible, 2.300 pesos mexicanos. 2.300 pesos. Eso no alcanzaba ni para pagar las servilletas de esa fiesta. Diego sintió que el mundo le daba vueltas. El gerente perdió la amabilidad por completo. Su voz se volvió dura y seca. Señor, si no puede pagar, tenemos un problema muy grave. La gente ya se está comiendo el banquete. Necesito que liquide esos 380,000 pesos en este preciso momento o llamo a seguridad. Dame tiempo. Consigo el dinero ahorita. Diego apretaba los dientes desesperado. Pero el tiempo ya se le había acabado. De repente, un ruido ensordecedor sacudió el salón completo. ¡Bam! Las pesadas puertas de madera del salón principal se abrieron de una patada. Chocaron contra la pared haciendo un ruido espantoso. Todos los invitados dejaron de comer al mismo tiempo y voltearon a ver asustados. En la entrada había un grupo de unas 5 o 6 personas. Venían enfurecidos, con caras de querer matar a alguien. Traían unas cartulinas fluorescentes que decían: «Devuélvenos nuestro dinero, estafador». Al frente de todos venía el señor Morales, con la cara roja de pura rabia. Tenía las venas del cuello a punto de reventar. «Diego Garza, ¿dónde estás, desgraciado? Regrésame los ahorros de toda mi vida». El grito del señor Morales resonó por todo el salón de lujo. El ambiente de fiesta se congeló en un segundo. Una señora que se iba a meter un pedazo de langosta a la boca se quedó paralizada. Todos estaban como estatuas de sal. Detrás del señor Morales entraron los esposos Sánchez, llorando de coraje. Y detrás de ellos entraron 3 policías de la fiscalía. Llevaban las placas por delante y unas esposas de metal brillando en sus manos. La sirena de la ruina acababa de sonar para la familia Garza. Ciudadano Diego Garza. Tiene una orden de aprehensión por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acompáñenos. El vozarrón del comandante llenó el salón. Diego salió tambaleándose desde el pasillo trasero. Ya no parecía el empresario exitoso. Parecía un muerto en vida. «Es un error. Yo manejo fondos de inversión legales». «Cállate el hocico, perro mentiroso». El señor Morales se le fue encima a los golpes.
Los invitados empezaron a gritar asustados y a esconderse debajo de las mesas. Los esposos Sánchez le gritaban groserías, exigiendo el dinero de su jubilación. «Me dejaste en la calle, infeliz. Mis ahorros de 40 años te los robaste». El salón más caro de la ciudad se convirtió en una arena de lucha libre. Sillas tiradas, mesas volcadas, platos con carne y langosta estrellándose contra el piso de mármol. Eran puros gritos de pánico y llantos de desesperación. En medio del desastre, una mujer se levantó de su mesa. Era Fernanda, la amante de Diego. Iba vestida muy provocativa, con un vestido corto y los labios pintados de rojo fuego. Su cara pasó de la sorpresa al terror absoluto. ¿Fraude? Que no tenía dinero. Fernanda vio su bolso nuevo de piel de cocodrilo de 250.000 pesos. Si todo el dinero de Diego era robado a pobres abuelitos y las cuentas estaban congeladas, entonces su bolsa, con las manos temblando, Fernanda revisó la costura del cierre. Se dio cuenta de que los hilos estaban chuecos y el forro se sentía rasposo. El logotipo dorado estaba mal pegado. Era una falsificación barata del centro de la ciudad. La cara de Fernanda se puso roja como un tomate. La sangre le hervía del puro coraje. Caminó hecha una fiera esquivando las mesas caídas hasta llegar a donde estaba Diego. ¡Diego! Diego levantó la vista asustado al escucharla. ¡Plas! Una cachetada brutal, dada con toda el alma, le volteó la cara por completo. El sonido fue tan fuerte que todos los invitados guardaron silencio un segundo. La mejilla de Diego quedó marcada en rojo al instante. Con razón la pinche bolsa se sentía tan corriente. Eres un muerto de hambre. Fernanda le aventó la bolsa de imitación directo a la cara a Diego. Me echaste a perder mis mejores años, pedazo de basura. Sus gritos de histeria resonaron en todo el lugar. Y doña Carmen, la estrella de la fiesta, la reina de los 70 años, estaba petrificada arriba del escenario, viendo cómo destruían a su hijo. La señora, con su vestido rojo con hilos de oro, sentía que las piernas no la sostenían. Se tuvo que agarrar del atril para no caerse de boca. Estaba blanca como la pared. Diego, hijito, ¿qué significa todo esto? Su voz era un hilo frágil y tembloroso. Todos los invitados del centro comunitario la voltearon a ver. Ya no había respeto ni envidia en sus ojos. Había un asco y un desprecio absoluto. O sea que no era millonario, es un ratero de quinta. Y toda la comida que nos tragamos se la robó a unos pobres viejitos. ¡Qué vergüenza! Los murmullos de sus propias amigas le cortaban la piel como navajas. Las mismas señoras a las que les presumía los billetes, ahora se reían de ella. ¡Qué descaro! Venir a presumirnos dinero robado. Vieja loca, sinvergüenza. Doña Carmen intentó bajar las escaleras del escenario temblando, pero pisó mal con las zapatillas. El vestido carísimo se le atoró en el tacón. Se fue de bruces contra el piso. Cayó pesadamente frente a todos sus vecinos. El peinado de salón se le deshizo y la tiara salió volando a saber dónde. ¡Ay! Gritó del dolor en el suelo. Quería pararse y salir corriendo por la puerta de atrás, pero estaba rodeada de miradas de burla, de insultos y reclamos. No podía moverse, estaba acorralada. Los policías agarraron a Diego por la fuerza y le torcieron los brazos hacia atrás. «Camine, Diego Garza». Clic. Las esposas de metal le apretaron las muñecas sin piedad. Diego ya no peleaba, parecía un muñeco de trapo. Traía la mejilla hinchada por la cachetada, el traje fino lleno de polvo del piso y comida. Se lo llevaron arrastrando hacia la salida. Los invitados no decían nada, solo se escuchaban murmullos de asco. Doña Carmen seguía tirada en el piso. El vestido rojo con oro estaba batido de lodo.
mantequilla de langosta y salsa de la comida tirada. Su maquillaje estaba escurrido por las lágrimas de humillación. «¡Diego! ¡Hijo mío!». Su llanto desgarrador rebotaba en las paredes del enorme salón, que se iba vaciando poco a poco. Y mientras todo esto pasaba, en la entrada principal del salón, justo debajo del letrero dorado de felices 70 años, había una mujer parada en silencio, recargada en la puerta. Era Sofía López. Llevaba un abrigo elegante color oscuro y el cabello recogido. Su rostro estaba completamente inexpresivo. No había sonrisa, no había enojo, no había burla. Era la mirada profunda y serena de alguien que por fin tira un costal de piedras que cargó por 10 años. Doña Carmen revolcándose en el lodo. Diego humillado, cacheteado y llevado a prisión. Fernanda tirando sus bolsas piratas y chillando como loca. Sofía observó cada segundo de la escena y la guardó en su mente para siempre. De pronto, una sonrisa se asomó por las comisuras de los labios de Sofía. Una sonrisa de hielo, tan hermosa como aterradora. Se dio media vuelta lentamente. Tac, tac, tac. Solo se escuchó el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo del hotel. Su figura desapareció hacia la salida. Nunca miró para atrás. Todo el veneno que tragó durante una década se acababa de purgar por completo. La noche que terminó en infierno para los Garza. En una calle oscura y sucia de la Ciudad de México, llovía a cántaros. El agua fría rebotaba contra el pavimento. La luz amarilla de los postes parpadeaba iluminando los charcos sucios. En una esquina había una caseta de teléfono público muy vieja. Estaba grafiteada y tenía papeles rotos pegados en el cristal mojado. Adentro de la caseta estaba metida doña Carmen. Horas antes era una reina de alta costura, con joyas de oro en un salón de hotel. Ahora no quedaba nada de eso. Su vestido caro estaba lleno de lamparones de grasa y mugre. Ya no tenía sus broches en el pelo. Su peinado tieso ahora eran mechones mojados que se le pegaban a la cara. La estola de piel estaba arrastrándose en el suelo lleno de lodo y chicles. A doña Carmen le temblaban las manos brutalmente. Tiró las monedas 3 veces antes de poder atinarle a la ranura del teléfono público. Sus dedos duros y congelados marcaron un número telefónico. El único número que se sabía de memoria en medio de su desesperación. El de la mujer que alguna vez fue su nuera, Sofía López. «Tut, tut», sonaba la línea. El corazón de doña Carmen latía tan rápido que sentía que iba a salir por la boca. Clic. Le contestaron la llamada. Del otro lado de la bocina no se escuchaba ruido de ciudad. Se escuchaba el sonido de las olas del mar, rompiendo fuerte. Gaviotas a lo lejos. Sofía no dijo ni una sola palabra. Fue doña Carmen quien rompió el silencio ahogada en llanto. Sofía. La voz le salía rota, ronca de tanto llorar. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia que le escurría por la cara. Sofía, perdóname. Yo tuve la culpa de todo. Pegaba de gritos adentro de la caseta de teléfono público. No le importaba que los mocos le cayeran hasta la boca. Solo quería que la escucharan. No sabía que esa tarjeta era tuya. Juro por Dios que no sabía que el dinero del hotel salió de tu bolsa. No tenía ni idea, perdóname por favor. Su voz sonaba como la de un animal atropellado. Yo tampoco sabía que Diego era un ratero. Pensé que trabajaba de verdad. Pensé que me estaba dando mis lujitos con su esfuerzo. Fui una estúpida, Sofía. Agarró la bocina del teléfono con las 2 manos sucias de lodo. Te lo suplico, ayúdame. Te lo ruego por lo que más quieras. Me hinco en el piso a pedirte perdón. Voy a ser tu gata si quieres. Pero ayúdame. Una sola vez, por favor, me estoy muriendo en la calle.
Su grito desesperado se perdió entre el ruido de los truenos y la lluvia en la calle oscura de la ciudad. A miles de kilómetros de ahí, Sofía estaba parada frente al mar, en las hermosas playas de la Riviera Maya. El mar Caribe se extendía azul turquesa hasta donde alcanzaba la vista. Había unas pocas nubes blancas flotando tranquilas. El viento cálido de la playa le movía el cabello suavemente a Sofía. Ella estaba parada en la terraza de su habitación, con el celular en la mano, viendo el infinito del mar. Su cara estaba completamente tranquila. Por la bocina le llegaban los gritos agudos y dramáticos de doña Carmen. Pero Sofía ni siquiera pestañeó. Si esto fuera hace 10 años, Sofía estaría llorando junto con ella. Hace 5 años, tal vez su corazón se hubiera apiadado un poco. Pero la Sofía de hoy era de acero. Tomó aire y abrió la boca. «Señora Carmen». Al escuchar esa voz fría y seca, los gritos de doña Carmen se detuvieron de golpe. «Señora Carmen», así le había dicho durante 10 años, pero hoy sonaba diferente. No había temblor en su voz, no había odio, no había tristeza. Solo la autoridad de alguien que ha dado por terminada una etapa de su vida. Ese es el precio que se paga por intentar sentarse en un lugar que no le correspondía. La voz de Sofía cortaba como navaja sobre el sonido del mar. «Durante 10 años, usted me trató de sirvienta. Me dijo ignorante, inútil, muerta de hambre. Me humilló todos los días de mi vida». Los ojos de Sofía seguían fijos en el horizonte del Caribe. «Yo nunca fui su nuera. Para usted, yo solo fui una esclava que hacía de comer, que le lavaba los calzones y que, sin saberlo, le pagaba sus lujos». Del otro lado, solo se escuchaba la respiración agitada y asustada de la anciana. «Y ahora viene llorando a decir que no sabía que el dinero era mío». Sofía soltó una carcajada amarga y seca. «Señora, de quien fuera el dinero es lo de menos. Si yo hubiera llegado sin un peso, o si hubiera llegado con millones, usted me habría tratado igual de mal. Me hubiera pisoteado como a un bicho de todas maneras, porque ese es su verdadero corazón. Usted es una persona podrida por dentro». «¡No es cierto! Te juro que yo ya cambié, Sofía, perdóname». Doña Carmen empezó a berrear otra vez. Sofía no despegó los ojos del mar y soltó sus últimas palabras en este mundo para esa familia. «No me vuelva a buscar nunca más en su miserable vida». Clic. Tut, tut, tut. Sofía colgó. En la caseta de la ciudad, lloviendo a cántaros, doña Carmen se quedó oyendo el tono de ocupado. Soltó la bocina y se resbaló por el cristal sucio de la caseta hasta quedar sentada en el piso mojado. El faldón rojo del vestido de alta costura se llenó de lodo negro. «Sofía, Sofía, ayúdame». Nadie la escuchó. Solo la lluvia siguió cayendo sin piedad sobre ella. Allá en la Riviera Maya, Sofía abrió la parte de atrás de su celular. Sacó el pequeño chip, la tarjeta SIM. En ese cuadrito de plástico estaban guardados los contactos de 10 años de sufrimiento. El número de doña Carmen, el de Diego, el de Daniela. Gente que ya no existía en su nuevo universo. Sofía levantó el brazo con fuerza y aventó el chip hacia las olas del mar turquesa. El cuadrito de plástico brilló un segundo con el sol y desapareció entre el agua salada. Fue una gota invisible en la inmensidad del océano. Pero para Sofía fue el ritual final, el funeral de su pasado. En su futuro ya no había ni una sola sombra de la familia Garza. Pasaron algunos meses. El invierno en el sureste mexicano no es como el de la capital. No hay frío que cala los huesos, solo brisas cálidas y días con mucho sol que pegan fuerte. El cielo es inmenso y profundamente azul. Sofía estaba parada en medio de un terreno gigantesco, en una zona en desarrollo de Cancún. La tierra rojiza se extendía por todos lados.
terrenos que ella compró poco a poco, con los 300.000 pesos de su madre, desde antes de casarse. De un lado veía la espesura de la selva maya, y del otro lado veía el mar brillar intensamente. Sofía traía en la mano un recibo de pago de impuesto predial. Su vista recorrió los ceros que indicaban el valor catastral actual de la propiedad. Lo que le costó centavos, ahora valía cientos de millones de pesos. El boom del turismo y el desarrollo hotelero cerca del Tren Maya hicieron que la plusvalía se fuera a las nubes. El valor se multiplicó docenas de veces. La sonrisa de Sofía era de pura paz. No era solo felicidad por el dinero. Era el resultado de haber pasado 10 años en la oscuridad, estudiando economía bajo las cobijas, sola contra el mundo, mientras todos la creían tonta. Ese sacrificio silencioso floreció en esta tierra iluminada por el sol ardiente del Caribe. Guardó los papeles en su bolso de diseñador, comprado con su propio dinero legítimo. Caminó hacia la orilla de un pequeño risco que daba al mar. El viento salado le acarició la cara. «Mamá, lo logré». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero esta vez eran de orgullo y no derramó ninguna. Metió la mano a la bolsa y sacó su espejito de mano con estampado de flores. El que se rompió por la mitad cuando la empujaron en la calle. Se apretó el espejo contra el corazón. Se miró en la mitad del cristal roto. Su cara, iluminada por el sol de Quintana Roo, brillaba fuerte y segura de sí misma. Al mismo tiempo, muy lejos de ahí, en las afueras de la capital, en una celda fría y asquerosa de un reclusorio preventivo, paredes de concreto gris, sin ventanas, iluminado apenas por un foco blanco en el techo, Diego Garza estaba sentado en el piso húmedo, en posición fetal. Traía el uniforme reglamentario de color beige. No quedaba ni sombra del hombre soberbio de trajes de seda y corbatas caras. Tenía la barba crecida, mugre en la cara y unas ojeras moradas que le llegaban casi a los pómulos. Estaba en los puros huesos. Diego agarró vuelo y estrelló su cabeza contra la pared de cemento. ¡Bam! Fui un pendejo. Fui un reverendo imbécil. ¡Bam! Se dio de topes. Me creía el rey del mundo humillando a Sofía. Creí que era una estúpida que solo servía para limpiar el piso. Le escurría un hilito de sangre de la frente. Pero el dolor del golpe no era nada comparado con el ardor en el pecho por lo que había perdido. Esa tarjeta, los hoteles, la comida, todo era con su dinero. Fui una sanguijuela que estuvo chupándole la sangre a una millonaria durante 10 años. Se jalaba el pelo lleno de caspa con desesperación. Perdóname, Sofía. Te lo juro que me arrepiento. Le pedía perdón al aire. En la oscuridad de la cárcel, nadie le iba a contestar jamás. En otra zona olvidada del área metropolitana, en una taquería y fonda de mala muerte. El aire estaba denso, lleno de humo de manteca y cebolla quemada. En un rincón de la cocina asquerosa y calurosa, una viejita tallaba el comal de metal. Era doña Carmen. No había perlas falsas, ni estolas de piel de imitación. Traía puesto un mandil percudido de plástico, unos guantes de hule rotos y zapatos viejos de suela plana. Tallaba la costra negra de grasa del trompo de carne al pastor con una fibra de metal. Le dolía la cadera hasta el alma, pero si dejaba de tallar no comía. «A ver, señora, muévase. Faltan lavar todos los platos de la mesa 4, no le pago por estar parada». El taquero le gritó a centímetros de la oreja. Doña Carmen brincó del susto. Agachó la cabeza, murmuró «Sí, patrón», y corrió hacia el fregadero lleno de trastes sucios. Era la misma señora humillada e ignorada que ella obligó a ser a su nuera. El karma se la cobró completa. Mientras tallaba un plato de barro, doña Carmen volteó a ver la pantallita de la televisión colgada en la pared de la fonda.
Estaban pasando las noticias financieras de la tarde, y en noticias económicas, el desarrollo de la Riviera Maya sigue atrayendo grandes capitales. Hoy platicamos con una empresaria y desarrolladora inmobiliaria que amasó una fortuna calculada en más de 400 millones de pesos en bienes raíces. Las manos de doña Carmen se paralizaron dentro del agua jabonosa. En la televisión apareció la imagen de una mujer joven y elegante. Traía un traje sastre blanco impecable, el cabello brillante. Tenía de fondo el mar azul de Cancún. Era Sofía, hablando calmada, segura de sí misma, frente a los reporteros. «No hay ningún secreto mágico para mi éxito», decía Sofía en la tele. «Solo fueron 10 años de estudiar en silencio, tener mucha paciencia y esperar la oportunidad exacta para actuar». Doña Carmen se quedó con la boca abierta. Las rodillas le empezaron a temblar. Esa mujer era la esposa de mi hijo», balbuceó como si estuviera perdiendo la razón. «¿Cientos de millones? ¿Millonaria? Esa es la mujer a la que yo pateé y saqué de mi casa a gritos para pelearme por una estúpida tarjeta de plástico». Se soltó llorando amargamente frente al fregadero. Agarró su guante lleno de espuma y grasa para limpiarse las lágrimas, pero solo logró embarrarse manteca por toda la cara vieja y arrugada. «Era mi nuera. Pudimos ser ricos de verdad. Esa mujer era mi familia». Lloraba con unos aullidos de dolor que daban lástima. «Señora, déjese de lloriqueos y póngase a lavar». El patrón le dio un manotazo en la espalda que casi la tira al suelo. «Órale, muévase que la gente está esperando». Doña Carmen se tragó sus lágrimas y el poco orgullo que le quedaba. Agachó la cabeza y siguió tallando el comal hirviendo. Una viejita acabada, trabajando de sol a sol en una fonda llena de humo. Mientras en la televisión de arriba, Sofía seguía hablando con los periodistas. «El motor que me hizo salir adelante fue un dinero sagrado. Los 300.000 pesos que me dejó mi madre antes de fallecer. Ese dinero y sus enseñanzas me salvaron la vida». Una sola lágrima de doña Carmen cayó sobre la plancha caliente de los tacos. Hizo un ruido y se evaporó en el acto. El humo blanco se mezcló con el ambiente pesado de la fonda miserable. De vuelta a la tierra prometida del sur, Sofía estaba de pie, mirando sus dominios bajo el sol candente. Ese terreno gigantesco era fruto del dinero de su mamá y de su propio sufrimiento y astucia. Agarró su espejito de flores rotas y se lo pegó más al corazón. «Gracias por todo, mamá, gracias de verdad». El viento sopló de nuevo, despejándole la frente. El cielo no tenía límites. Sofía cerró los ojos por un segundo. Recordó aquella escena patética afuera del tribunal, a doña Carmen arrastrándose en el charco de agua sucia por una tarjeta de crédito inservible. Mientras tanto, ella estaba parada sobre tierra firme, dueña de su propio destino y de una fortuna incalculable. Esa pequeña tarjeta negra que tiró al charco de lodo era solo el pago por su libertad para poder alcanzar el verdadero oro que hoy pisaba. Sofía abrió los ojos. Frente a ella, el mar rompía contra las rocas eternamente. Una sonrisa enorme iluminó su cara. Ya no era una sonrisa calculadora ni vengativa. Era la sonrisa cálida de quien sobrevivió a un invierno de 10 años. La sonrisa de una primavera que acababa de nacer. Dio un paso hacia adelante. Su sombra se proyectó larga y firme sobre la tierra roja. Bajo la luz del sol ardiente de México, Sofía López caminó hacia su nueva vida.